imágenes de las crecidas pasadas de este río. A la izquierda observamos ahí un detrito, restos de ramas, troncos acumulados sobre una roca, amalgamado todo con sedimento solidificado en lodo. A la derecha vemos la erosión en la parte baja de esa pared, que como vemos está conformada por depósitos continentales, es decir, pura grava suelta que en tiempos pasados, pueden ser siglos, milenios, incluso millones de años, se fueron acumulando, fueron transportados hasta ese punto por esta misma corriente en el pasado. Esto mismo que vemos en el lecho del arroyo, pura grava, es lo mismo que está ahí en la pared. Y vemos como hoy en día la base está siendo erosionada por la corriente durante las crecidas. Toda esta roca suelta que vemos, proviene de las cimas, de las laderas y las cimas de las serranías, como la majestuosa que vemos allá al fondo. De aquellas paredes lejanas, de aquellas alturas enigmáticas, la erosión desprende parte por parte la roca. Cae, va cayendo, como vemos en aquel chorreadero. Va cayendo por las cañadas, finalmente llega a los pequeños arroyos de las cañadas. Con el tiempo, últimamente, cae a los arroyos principales. Y esto los va transportando. Y a medida que los transporta, los va puliendo. Por eso vemos que tienden a tener forma redondeada. Es un proceso de siglos, decenas, cientos de siglos, milenios. Es parte del ciclo de las rocas. Últimamente, toda esta roca termina idealmente transformándose en arena, llegando hasta las costas, hasta el océano. Y el proceso continúa. Vamos a ver más de cerca esta pared de depósito continental. Se le llama depósito continental justamente para diferenciarlo de los depósitos marinos. En el caso de la Sierra Madre Oriental, está conformada por rocas sedimentarias, mayormente por rocas sedimentarias de origen marino, porque fueron depositadas. El sedimento que las conforma fue depositado hace casi más de 200 millones de años en el fondo del océano, y por procesos litogenéticos se transformó en roca sedimentaria, principalmente roca caliza, que es la dominante en la Sierra Madre Oriental, como la de aquella pared en la cima. Entonces, a esas rocas se les llama, su conjunto, se les llama depósitos marinos o oceánicos. Y todo el sedimento, los paquetes sedimentarios que se formaron posteriormente y en la superficie, una vez que todas estas rocas emergieron a la superficie, se les llama depósitos continentales, como es el caso de esta pared. Como vemos, hay una muy visible mezcla de diferentes tamaños de rocas.
A esto se le llama una mala selección del sedimento. Los agentes seleccionadores del sedimento son los mismos agentes de transporte del sedimento, como las corrientes de agua, que en su curso van transportando a diferentes grados de sedimento, de partículas, es decir, de diferentes tamaños de partículas. Como vemos aquí, vemos que no es uniforme. Hay diferentes tamaños, hay grava, gravilla, esta es gravilla. Esto comienza ya a tender hacia arena. Entonces, diferentes porciones de una corriente tiene diferentes velocidades y cada zona con su velocidad determinada es capaz de transportar distintos tamaños de sedimento. Cuando observamos detenidamente una de estas paredes, lo que vemos es un testimonio de crecidas pasadas del río. Principalmente cuando vemos una zona así, que está muy mezclado todo, los diferentes tamaños, nos habla de que hubo el evento geológico que formó esta pared, este depósito sedimentario, fue una crecida. Es decir, una instancia de un caudal violento, de un caudal de gran magnitud, de gran volumen, con mucha fuerza. Entonces lo que iba transportando iba todo revuelto, que es como lo vemos aquí. Si uno observa detenidamente este tipo de paredes, puede encontrar zonas en ella. Por ejemplo, esa de allá arriba. Vemos cómo esa anchura de esa sección serán unos, pues prácticamente más de 5 o 6 metros. Vemos que es pura grava, más o menos del mismo tamaño. Eso nos habla de una corriente más pues constante, no decrecida, sino de una instancia normal, digamos, no extraordinaria, y fue la que depositó ese estrato sedimentario. Entonces, cuando estamos en un arroyo encañonado, como es este caso, hay muchas cosas que podemos observar, y a través de esa observación comprender y leer, ir leyendo, ir interpretando el entorno en el que estamos, el entorno geológico. De este otro lado, lo que vemos ahí, estos estratos sedimentarios, estos son depósitos marinos, son depósitos oceánicos. Esto es depósito continental, son depósitos aluviales, que se refiere a que son depósitos transportados por ríos, por corrientes. Y estos son depósitos marinos, son obviamente muchísimo más antiguos que estos. Estos pertenecen al Holoceno, que es nuestro presente. Estos depósitos pertenecen al Cretácico principalmente. Y así como esto podemos pasarnos horas y horas observando, interpretando. Por eso es muy interesante
que cultivemos nuestro conocimiento no solamente de una sola rama de las ciencias naturales, sino tratar de abarcar distintas ramas que se conjugan muy bien cuando uno está en campo, como son no solamente la biología, la ecología, sino también la geología y sus diferentes ramas, como la geomorfología, la geología estructural, la sedimentología. Aquí podemos ver cómo lo maravillosa que es realmente la vida en la Tierra, este fenómeno que es la vida. Y podemos ver cómo operan en conjunción las fuerzas geológicas del planeta y las fuerzas de este fenómeno tan poderoso que es la vida. En esta pared, que es un depósito continental, vemos cómo la vida se establece sobre las superficies, sobre los rasgos que las fuerzas geológicas del planeta están continuamente creando. Realmente, si uno procura observar las cosas desde un punto de vista analítico, distanciado de la costumbre perceptiva que tenemos diariamente, es que podemos empezar a ver estos detalles con otros ojos, ¿no? El panorama aquí pues es el de un típico arroyo de montaña en la Sierra Madre Oriental. Ahorita esta corriente es permanente. La conozco desde hace más de 15 años y siempre que he venido aquí lleva agua en distintas temporadas del año, entonces es una corriente perenne. Hay corrientes que, a diferencia de esta, únicamente en ciertas épocas del año llevan agua. A ese tipo de corrientes se les llama efemerales. Erróneamente se les confunde con el término de intermitentes. Realmente las corrientes intermitentes son aquellas que aparecen y desaparecen en el transcurso de su trayecto. Es decir, hay partes en que el caudal penetra el subsuelo, se desvanece de la superficie y más adelante, pueden ser metros o kilómetros, vuelve a surgir a la superficie. Eso es una corriente intermitente. Aquí lo que vemos es una corriente perenne. Entonces, si nos ponemos a observar este panorama, estamos viendo una de las venas de conducción del agua superficial en el planeta. Y vemos el panorama de la geomorfología fluvial. Vemos ahí un peñasco bastante grande, como de unos 15 metros de circunferencia. Vemos diferentes como islotes de grava en medio de la corriente. Y vemos el cauce en sí, que en este caso es un cauce trenzado. Entonces, este panorama que vemos ahorita es típico de un río que tiene una gran fuerza cuando tiene su caudal máximo.
pero en el momento presente tiene un caudal normal, calmado, y por eso no está abarcando todo el ancho del cauce, sino únicamente ciertas secciones. Entonces, la baja fuerza de arrastre, de transporte del caudal, de arrastre de sedimentos, con este caudal presente, es lo que genera este trenzado, ¿no? Porque la corriente no es capaz, no tiene la fuerza suficiente para empezar a activar esos islotes de grava. Es decir, activar es decir que los empiece a movilizar, ¿no? A medida que este caudal se crezca como resultado de tormentas intensas, el caudal al crecer aumenta su volumen y este volumen va aumentando la fuerza de arrastre de la corriente. Y es entonces que empieza a movilizar todo este material que vemos y lo sigue transportando aguas abajo. Esta dinámica geomorfológica fluvial es una condición esencial para la ecología acuática de arroyos y ríos. Es decir, toda la fauna y la flora propia de estos cuerpos de agua está adaptada a estas condiciones cambiantes. Es la geomorfología fluvial y principalmente mediante los procesos de inundaciones, de crecidas, todos estos cambios cíclicos en el volumen de los caudales es lo que está continuamente creando hábitats para esta fauna y flora acuática. Entonces todas estas especies están adaptadas a esos cambios cíclicos. Por dar un ejemplo del nivel de detalle de esta adaptación, hay muchas especies de insectos, por no hablar de los peces, de insectos que ovipositan en partes de los cuerpos de agua, que están muy bien sincronizados con los ciclos de estiaje y de abundancia de agua en la corriente, para que los huevos eclosionen en un periodo favorable. Y lo mismo sucede con los peces, y lo mismo sucede con muchas especies típicas de la vegetación riparia. En este caso no hay establecida una vegetación propiamente riparia, si no se las mostraría, pero como les comentaba, eso mismo sucede con especies como los álamos, Platanus, Populus, Salix, etc. Entonces, por eso es muy importante que a los ríos, a las corrientes de agua, se les conserve su caudal. El caudal ecológico se refiere a esta propiedad de los ecosistemas fluviales, y hay que entender que no es solamente un volumen en un porcentaje mínimo, que es como la Semarnat y la
La ley que atañía a los cuerpos de agua nacionales lo trabajó por muchos años, que era simplemente un porcentaje del 100% del caudal de un río, sino que el caudal ecológico debe de contemplar prácticamente todos estos cambios cíclicos de cualquier corriente, es decir, la temporalidad y la variación en distintos volúmenes de este caudal. Entonces no podemos hablar de un porcentaje fijo. Entonces, temporalidad, volumen y tiempos también. Es decir, se le debe de respetar al río los tiempos naturales de baja de caudal o de estiaje, los tiempos naturales en que hay inundaciones y los tiempos naturales de diferentes magnitudes de inundaciones, ¿no? A todo esto se le denomina el régimen hidrológico natural del río. Entonces, el régimen hidrológico natural de un río es lo que nos debe de guiar para la determinación del caudal ecológico de un río. Y bueno, vamos a seguir avanzando. Estamos en un cañón en la Sierra Madre Oriental. Explorando, recorriéndolo para averiguar qué maravillas de la naturaleza nos va a conceder la sierra descubrir en esta ocasión. ¡Vente, Litos! ¡Vente! Bueno, como ven, ahí viene mi perro. Yo no sé si ya está cansado o qué, pero anda relajado, yo creo. Bueno, amigos, saludos. Miren nada más qué chulada. Estratos sedimentarios que atestiguan la naturaleza, el origen de la Gran Sierra Plegada y la Sierra Madre Oriental, de la que forma parte. Es decir, el origen tectónico de esta gran sierra. ¿Y por qué? Porque están inclinados diagonalmente los estratos. Estos estratos que vemos, como comentaba un poco antes, se depositaron en el fondo de un océano antiguo. Entonces estaban en posición horizontal. Y fueron las fuerzas tectónicas durante la orogenia larámide o hidalguense, que inició hace 65 millones de años. Esas fuerzas fueron las que levantaron esos estratos sedimentarios, conformando con el tiempo a la Gran Sierra Madre Oriental. Y aquí más adelante vemos otra maravilla que nos habla de este proceso orogénico. Ven cómo están curveadas aquí, están curveados esos estratos sedimentarios. Ese es precisamente el plegamiento
plegamiento resultado del choque entre placas tectónicas. Miren nada más. Este es un plegamiento a baja escala, es decir, a una escala microlocal, digamos. Pero tenemos plegamientos a una gran escala, que son los que conformaron la serie de anticlinales y sinclinales, que son el rasgo estructural dominante de la Sierra Madre Oriental, principalmente su provincia fisiográfica, la Gran Sierra Plegada, que es donde estamos ahorita, en el estado de Nuevo León. Entonces, este plegamiento que estamos viendo aquí a una escala microlocal, es decir, muy localizada aquí donde estamos. Estos plegamientos los podemos encontrar en ciertos sitios en los que el eje del plegamiento puede llegar a abarcar hasta más de 10 kilómetros. Y que es lo que conforma los grandes anticlinales, que conforman a su vez las principales cordilleras. ¡Qué maravilla! Voy a hablar fuerte porque no sé si se vaya a escuchar bien por el sonido de las cascadas que hay ahí. Pero quiero comentar lo siguiente. Estos que son los estratos sedimentarios que conforman parte de los depósitos marinos de la Sierra Madre Oriental, de la Gran Sierra Plegada. Se los comento como una sugerencia para cuando anden en la sierra y tengan la dicha de aproximarse a uno de estos. Nada más sepan que esta roca que pueden ustedes tocar, sentir, hace cientos de millones de años era lodo en el fondo del océano. Imagínense todo esto, más todo lo que no vemos, que está sepultado debajo, como un enorme estrato de lodo gris oscuro, con la cantidad inmensa de agua por encima. Y que con el paso del tiempo geológico se transformó en roca caliza. Es lo que vemos aquí. A mí personalmente me parece, considero un honor el poder caminar sobre estos estratos sedimentarios y sentir de cierta forma una conexión como habitante de este planeta con su majestuoso pasado geológico. Esto es parte de la dicha enorme de poder contemplar y vivir la Sierra Madre Oriental. Y así como esto, como este lugar, cualquier otro tipo de región distinta de nuestro planeta. Cada región tiene una historia rica. Nos podemos maravillar con el conocimiento sobre que nos explica cómo es que cada una de esas regiones llegó
a tener la conformación que le podemos observar hoy en día. Un detalle más, amigos. Miren, este es un caso muy interesante. Lo que ahí vemos, esa enorme roca, realmente nos dice, nos habla de una historia compleja. Porque miren, ahí, eso de ahí indica que la masa principal de esta roca es roca caliza, es un bloque enorme de roca caliza. Esto que parece es de hecho es grava mal seleccionada de muy diferentes tipos de tamaño, que está consolidada. A eso se le llama conglomerado, porque como vemos, las rocas que están conformando el conglomerado son redondeadas. Este conglomerado por sí solo a veces forma rocas, ¿no? Pero en este caso está adosado a la masa de roca caliza. Y ahí arriba vemos un depósito reciente de aluvión o depósito aluvial, es decir, grava transportada por esta corriente y que en algún momento de una crecida quedó ahí arriba. Entonces, imagínense la magnitud de la corriente. Todos esos depósitos continentales, con el tiempo, si no son erosionados, terminan formando conglomerados como este. Todos esos pedazos en las paredes, una vez convertidos en roca sólida, luego son desprendidos en el futuro por corrientes y arrancadas de las paredes y transportadas como bloques de roca. Allá vemos otro caso. Una masa de roca caliza que había quedado aprisionada por lodo de una creciente. Ese lodo luego se solidificó en conglomerado y ese conglomerado está adosado a esa roca. Tantas cosas que podemos observar en la Sierra Madre Oriental. Saludos.